Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo el coronel Douglas MacGregor, ex asesor del secretario de Defensa y también escritor sobre geopolítica y estrategia militar. Así que sí, bienvenido de nuevo. Es un placer volver a verte. Me alegra verte, Glenn. Así que, después de décadas de estas guerras interminables que siguen resultando en derrota tras derrota, vemos que algunas personas argumentan que Trump, en cambio, logró una gran victoria en solo una guerra de 12 días. Entiendo que usted no es una de esas personas, ya que sostiene que esto no fue un éxito y también que la guerra no ha terminado. Así que espera que sea una guerra larga, si no me equivoco. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, escribí algo en lo que intenté introducir la idea de la nueva guerra larga, porque no veo ninguna resolución inmediata, desde luego, ninguna a la vista. Sin embargo, estas circunstancias son diferentes de las que los estadounidenses han experimentado en el pasado. Esta es una guerra completamente fabricada por Israel. En otras palabras, Israel y sus partidarios en Estados Unidos han fabricado esta guerra con el objetivo de lograr la supremacía israelí en la región. Pero más importante aún, creo que estamos hablando de una hegemonía financiera compartida por los distintos oligarcas multimillonarios que dominan la City de Londres y la ciudad de Nueva York y que ahora controlan Washington. Y la gente está muy preocupada porque este no es el Trump que conocían hace 5 o 6 años. Y no es el Trump por el que pensaban que habían votado. Pero tienen que volver atrás y replantearse algunas de sus suposiciones. Para quienes realmente vieron la convención republicana, no pudieron pasar por alto ese evento en el que había una enorme bandera israelí en la pared, un gran cartel que decía Israel primero. Y luego este caballero, a quien no conozco y nunca he visto antes ni después, salió al escenario e intentó animar al público con vítores de Israel primero. No creo que la gente entendiera realmente lo que estaba viendo, pero fue una demostración muy clara de hacia dónde nos dirigíamos como país si Donald Trump era elegido. Y en última instancia, Donald Trump nunca habría llegado a la Casa Blanca si no hubiera contado con el apoyo de los multimillonarios del lobby israelí que estaban decididos a llevarlo al poder. Así que ahora está ahí y básicamente está haciendo lo que ellos quieren que haga. Y así es como estamos ahora. En lo que respecta a la nueva guerra larga, la razón por la que lo digo es que este conflicto de 12 días no es el final de nada. Ya hemos pasado por esto antes. La Primera Guerra Mundial realmente no resolvió nada, así que se terminó con lo que la gente posteriormente llamó una tregua de 20 años. Y luego estalló la Segunda Guerra Mundial, que fue una extensión de la primera. Tormenta del Desierto terminó en 1991 de manera inconclusa, porque no hubo voluntad de aniquilar al cuerpo de la Guardia Republicana, que en gran parte se permitió escapar, ni de marchar sobre Bagdad y exigir el reemplazo de Saddam Hussein. Así que ahora estamos en una situación similar. Los últimos 12 días no resolvieron nada. De hecho, demostraron que el arsenal de misiles de Irán, como señaló Ben-Gvir en Israel, era mucho mayor de lo que nadie ha apreciado y mucho más preciso y devastador. Y todo lo que tienes que hacer es mirar el mapa de objetivos que Larry Johnson publicó en su sitio. Es muy claro que Israel estaba en serios problemas. Y ahora hemos tenido a varias personas que nos han dado información sugiriendo que fue Israel quien llamó al presidente Trump y le dijo, necesitamos una pausa, ¿puedes ayudarnos con un alto el fuego? Ciertamente no fue Irán. Y nadie debería sorprenderse por eso. Al fin y al cabo, Irán es una nación de 92 millones de habitantes. Es del tamaño de Europa Occidental. Así que, ¿por qué estarían desesperados en este momento por un alto el fuego? Así que creo que simplemente no sabemos hacia dónde vamos a partir de aquí. Pero no creo que sea hacia nada bueno, porque el pueblo estadounidense no está concentrado. Y esto es algo que la mayoría de los europeos no entiende. Los estadounidenses no están enfocados en la política exterior.
Americans are not focused on foreign policy. They never have been, really. If you Realmente, nunca lo han sido. Si se hubiera sometido algo a votación, los estadounidenses no habrían luchado en ninguna de las guerras fuera de nuestras fronteras. De hecho, la única guerra que realmente entusiasmó a la gente fue la guerra contra México en 1846-48. Eso es todo. Ni siquiera estábamos muy contentos con la guerra civil. La razón por la que la guerra civil duró tanto fue porque el norte no quería movilizarse. La gente no quería luchar en la guerra. No queríamos luchar en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra Mundial. Fuimos engañados para entrar en estas guerras por presidentes que estaban decididos a arrastrarnos. Entramos, luchamos y en cuanto terminaron hicimos todo lo posible por volver a casa. Y cuando terminó la Guerra Fría, ya sabes, decidimos que era suficiente y prácticamente todo el mundo dijo, recojamos un dividendo militar. En otras palabras, poner fin a este gasto masivo, volver a casa y centrarnos en Estados Unidos. Y de nuevo desarrollamos argumentos para evitar eso, para mantenernos involucrados bajo la suposición de que mantener a Estados Unidos implicado en el extranjero no era necesariamente importante para nosotros, pero sí lo era tanto para el resto del mundo que debíamos estar en todas partes. Así que hemos estado lidiando con estos diversos grupos de presión que han adoptado la postura de que el mundo no será seguro hasta que Estados Unidos ocupe la mayor parte de él. Bueno, eso es una locura. Pero aquí estamos con una versión diferente de ello. Esta vez está completamente centrada en Israel y está diseñada esencialmente para establecer esta hegemonía en la región, obtener el control de todos los recursos prolíferos. Eso es lo que quieren los bancos de la City de Londres y de Nueva York. Eso es lo que quieren los oligarcas multimillonarios. Esta mañana estaba escuchando, creo que era Alex Kayna, y mencionó lo que él llamaba los oligarcas prestamistas. No había oído ese término antes, pero funciona igual de bien que oligarcas multimillonarios. Pero creo que probablemente es más descriptivo de quién está realmente detrás de todo. Y luego escuché a Oliver Stone, que hablaba de prácticamente lo mismo. Y esto continuará hasta que los estadounidenses, de una forma u otra, estén implicados y mueran. Para ser franco, mientras no mueran estadounidenses, pueden morir otras personas, pueden sufrir otras personas. Pero hasta que maten a estadounidenses, aquí en Estados Unidos, nadie presta demasiada atención. Y creo que eso es lo que saben en la Casa Blanca y en el Capitolio. Sin embargo, hay un gran problema, y es que estamos en una situación financiera muy inestable. El secretario del Tesoro, el señor Bessent, está preocupado por el mercado de bonos. Jerome Powell está bajo presión del presidente para bajar los tipos de interés. Y hay una sensación general de inquietud en Estados Unidos. ¿Cómo podemos seguir gastando a este nivel cuando la mayoría de la gente sabe instintivamente que no se puede hacer eso? Pero no hay voluntad, ni determinación para recortar el gasto, ni valor. Y si no puedes recortar el gasto, no puedes reducir tu endeudamiento. No puedes reducir el llamado déficit, y ni siquiera puedes hacer mella en la deuda nacional soberana. Así que todas estas cosas están de alguna manera confluyendo. No sé qué va a pasar, pero no creo que sea nada bueno. No, creo que muchas personas que sienten cierta nostalgia por la Guerra Fría pasan por alto que hay condiciones que son muy diferentes. Es decir, no existe ese poderío económico, ni la cohesión social, la estabilidad política, ni siquiera el referente moral. Y por supuesto, el dólar estadounidense. No estoy seguro de cuánto tiempo podrá mantenerse en la próxima crisis económica. Puede ser muy fácilmente que el propio dólar se convierta en la principal fuente de crisis. Bueno, escuché recientemente a alguien que insistía en que el yen, la libra y el euro caerían todos antes que el dólar. No sé cuál es la razón para eso, pero es lo que mucha gente dice. En otras palabras, somos el caballo más sano del matadero. Creo que así es como nos llaman. Creo que es engañoso. Es una ilusión. Y creo que tienes razón.
Creo que el dólar está en serios problemas. Ya no se ve como una verdadera reserva de valor. De hecho, creo que fue Nassim Taleb quien dijo hoy que el oro es en la práctica la moneda reserva. Gold is effectively the reserve currency. Yeah, I also heard the expression the cleanest shirt in the hamper. Sí, yo también he oído la expresión la camisa más limpia del cesto. Así que todas están sucias, pero esta es la mejor. Bueno, ¿y ahora qué? Porque yo estoy más o menos en la misma línea. No creo que esta guerra haya terminado. De hecho, ya ha sido un conflicto muy largo. De nuevo, Israel lleva décadas amenazando o advirtiendo sobre Irán, pero obviamente la guerra no salió como se planeaba. Entonces, ¿qué pasará después? ¿Es que Estados Unidos e Israel empezarían a reponer y preparar nuevos misiles, nuevas armas para continuar? Un poco como el acuerdo de Minsk, supongo. Simplemente dar una pequeña pausa antes de volver a intentarlo. ¿O habrá más presión, como en el argumento de Trump, de que todos los rastros del programa nuclear han sido eliminados? Y cuando esto se rebate, él vuelve a verse implicado en esto. ¿Cómo ves la continuación de esta guerra? ¿O simplemente el alto el fuego se romperá bastante pronto? Bueno, nadie sabe cuándo ocurrirá. Hay muchísimos factores que influirán en ello. Si las cosas se mantuvieran constantes en general, entonces diría que pasarían entre 90 y 120 días antes de que se reanuden las hostilidades, porque llevará ese tiempo restaurar el arsenal de misiles de Israel. Nos llevaría ese tiempo reacondicionar y reconstruir nuestro propio arsenal. Recuerda que lanzamos cientos de misiles desde destructores clase Aegis en alta mar para intentar ayudar a proteger a Israel. Sin embargo, estamos empezando a ver que ocurre algo más en la región. Y esto no es necesariamente algo completamente nuevo, pero creo que es importante que entendamos que la CIA, el MI6 y el Mossad, trabajando estrechamente como lo hicieron en Siria, también están operando en lugares como Egipto, así como en Azerbaiyán y el Cáucaso. Y están intentando aislar, en la medida de lo posible, a Irán de Rusia. Ahora bien, saben que no pueden aislar completamente a Irán de China, aunque eso podría ser posible en el futuro. Pero definitivamente quieren romper ese vínculo con Rusia. Rusia es una tabla de salvación para Irán. Y francamente, Irán es en cierto modo una tabla de salvación para Rusia. Recuerda que Irán es el punto vulnerable de Asia Central y el Cáucaso del que Rusia depende para su estabilidad. Y lo peor que podría pasar sería que Irán de alguna manera se desintegrara. Sin embargo, eso es exactamente lo que la CIA, el MI6 y el Mossad quieren hacer. Eso es lo que han estado intentando dentro de Irán, operando allí y asesinando a personas. Han estado intentando provocar el colapso interno de Irán. Ahora bien, eso fracasó estrepitosamente. De hecho, yo diría que el conflicto de los últimos 12 días probablemente ha fortalecido al régimen iraní más que cualquier otra cosa. De hecho, escuché a varias personas expertas en Irán, yo no lo soy, hacer precisamente ese argumento, y también señalar que el ejército iraní, que había quedado en un segundo plano frente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ahora está muy implicado y al frente de la defensa del país. Eso es muy importante, porque si logras derribar un estado, si consigues separarlo de su ejército especialmente, eso es significativo. Pero eso no ha ocurrido. Así que creo que debemos fijarnos en algunos acontecimientos recientes. Azerbaiyán tiene interés en obtener al menos partes o porciones de Armenia. Es posible que en algún momento quiera capturarla por completo. Como todos sabemos, no hay simpatía entre los turcos y los armenios, y los turcos azeríes de Azerbaiyán no son una excepción. Lo interesante de Azerbaiyán es su estrecha alianza, a todos los efectos, con Israel. Azerbaiyán proporcionó una plataforma para que el Mossad y las Fuerzas Armadas israelíes atacaran Irán. Ahora se están convirtiendo cada vez más en un estado hostil hacia Moscú, y su embajador en Moscú ha estado hablando con las autoridades rusas sobre algunas acciones que han tomado recientemente.
I think the Russians are now cognizant of what Creo que los rusos ahora son conscientes de lo que está ocurriendo y están muy preocupados por ello. El siguiente paso es, por supuesto, que el ejército azerí en Azerbaiyán avance hacia el norte de Irán. Así como Israel quiere un gran Israel, Azerbaiyán quiere un gran Azerbaiyán. Eso significa que la ruta más lógica para la expansión es hacia el norte de Irán, donde hay una población azerí muy grande, quizás el 25% o más de la población de Irán. Ahora bien, estos azeríes son chiíes a diferencia de los suníes, y en Azerbaiyán hay mezcla de suníes y chiíes. you have a Sunni Shia mix in Azerbaijan. They do still speak their language, but they have been a very important Todavía hablan su idioma, pero han sido un componente muy importante de la civilización persa y del Estado iraní. Sin embargo, siempre ha habido voces que abogan por algún tipo de mayor poder turco en el norte de Irán. Veremos qué sucede. Pero creo que el objetivo ahora, por parte de los azerbaiyanos, es avanzar hacia Tabriz, que es el centro de gravedad de los turcos azeríes. Y esto, por supuesto, es música para los oídos de Washington e Israel, porque contribuiría a su sueño, que es dividir y conquistar Irán. Yuval, es posible, no puedo jugarlo, pero no creo que debamos subestimar el impacto. Sin duda es desorientante ocurre. Underestimate the impact. It will certainly weaken Iran if this happens. It will divert Iranian resources. It will distract. Desviará los recursos iraníes, les distraerá de otras cosas, lo cual en última instancia es un objetivo parcialmente positivo. Si contribuye a la desintegración de Irán, tanto mejor. Y creo que lo que estamos viendo es el tipo de estrategia que se ha aplicado a Irán y que ya se aplicó a Rusia. Ucrania fue utilizada de la misma manera que ahora existe el deseo de utilizar Azerbaiyán contra Irán para de alguna forma desmembrar Rusia, eliminar su gobierno y luego intervenir, y por supuesto esto es muy importante para los intereses financieros de Londres y Nueva York, intervenir y despojar a Rusia de sus recursos, de su capacidad, dividirla en estados más pequeños y en definitiva gobernarla. Eso ha fracasado. Esa jugada se ha acabado. Pero la jugada ahora acaba de empezar con Azerbaiyán e Irán. Al mismo tiempo, recuerda que si miras este mapa del Gran Israel, y mucha gente lo mira y dice, bueno, esto es fantasioso, esto no podría ocurrir, solo hay unos pocos millones de judíos, pues tienes otro problema y es Estados Unidos y sus fuerzas armadas. Y tienes a un general en el CENTCOM, que según se informa al menos en las noticias, está más cerca del señor Netanyahu que del presidente Trump. De hecho, la Casa Blanca tiende a dirigirse directamente al CENTCOM para obtener su inteligencia, lo que significa que están recibiendo la perspectiva y el sesgo israelí. Ahora, eso puede que no sea un gran problema, porque tienes a un presidente del Estado Mayor Conjunto, que es un asesor militar principal del presidente Trump, y que además es un defensor muy poderoso y firme de los intereses israelíes. Cuando se retiró, formó parte del consejo de administración de un fondo de cobertura dirigido por el hermano de Jared Kushner. Así que, al empezar a observar los vínculos y las personas implicadas en todo esto, existe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se involucren sobre el terreno, así como en el aire y en el mar, directamente con los israelíes. Y eso te lleva a Egipto, porque uno de los objetivos que los israelíes han tenido durante mucho tiempo es recuperar el Sinaí y en última instancia controlar el canal de Suez. Quiero decir, ahí hay algo que merece la pena tener, y es algo que creen que les corresponde. En 1956, avanzaron muy rápidamente por el Sinaí hacia el canal de Suez junto con los franceses y los británicos con la esperanza de asegurarse el control del mismo. No funcionó. Eisenhower dijo, fuera de aquí, y lo terminó. Hoy, eso no va a ocurrir. Hoy, si acaso, vemos. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de planificación conjunta? ¿Cuál es el nivel de discusiones conjuntas? No tengo ni idea. Son solo cosas que flotan en el ambiente de Washington, D.C. y en Florida alrededor del cuartel general del Mando Central de Estados Unidos, y como siempre, en Langley. Así que habrá que ver. Pero no pinta bien, y desde luego no augura nada bueno para una guerra corta. La pregunta entonces no es si vamos a ver más guerra y más implicación estadounidense, sino cuándo.
But when? It doesn't seem like engaging in these larger No parece que involucrarse en estas guerras más grandes, ya sea ahora contra Rusia o Irán, y tratar de implicar a actores como Azerbaiyán, se base en oportunidades históricas únicas o en una fuerza relativa actual. Más bien, parece derivar de la desesperación, de una posición debilitada y la esperanza de revertir la situación. Antes, usaste la palabra engañados, diciendo que los estadounidenses a lo largo de la historia habían sido engañados para entrar en guerras que realmente no apoyaban. Pero, ¿cómo fue que Trump se vio arrastrado a esto, suponiendo que fuera sincero en sus declaraciones anteriores de que quería acabar con la guerra de Ucrania? Yo sí creo esa, pero también que no quería verse envuelto en ninguna guerra en Oriente Medio. Me sorprendió un poco que se dejara utilizar por Netanyahu en este asunto. He let himself be used by Netanyahu in this matter. Well, first of all, keep in mind that President Trump Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el presidente Trump debe su puesto en la Casa Blanca ahora mismo a los mismos oligarcas multimillonarios que financian el lobby israelí y también a algunos que están igualmente implicados en el negocio de la defensa. En otras palabras, el llamado complejo militar industrial. No se puede ignorar o se puede intentar, pero es difícil ignorar a las personas que pagaron por tu éxito. Así que creo que el presidente Trump está ciertamente en apuros en ese sentido, y no es algo fácil para él. Lo segundo es que oímos todo el tiempo hablar de los archivos de Epstein, y la fiscal general, Pam Bondi, anunció que los tenía, y luego dijo que no podía publicarlos bajo ningún concepto. Y cuando le preguntaron por qué no, dijo que bueno, provocaría un mayor antisemitismo en Estados Unidos si publicaba esos archivos. Bueno, puedes imaginarte que eso ha despertado el interés de todos. No es que fuera una gran sorpresa dado el pasado de Epstein y su conexión obviamente con el Mossad y otros y la CIA. Pero en definitiva no sabemos qué hay en esos archivos. No sabemos quién está en esos archivos. Y recuerda que esto incluye muchas grabaciones de vídeo que pueden seguir existiendo, o no, no lo sé. Pero esta fue una operación bastante horrible que gestionaba el llamado Lolita Express. Todo el mundo intenta averiguar qué significa esto. Y esto significa algo ahora en la Casa Blanca. Entonces hay que fijarse en las personas de la Casa Blanca que dominan las discusiones que enmarcan los informes y presentaciones. Estas son personas que son partidarios nacionalistas israelíes sin tapujos ni disculpas. En otras palabras, no son personas tibias respecto a lo que está ocurriendo, sino fervientes partidarios. Y frente a esto, o detrás de esto, también hay que entender que ciertamente desde los años 90 ha habido muchos neoconservadores prominentes como Richard Pearl y Wolfowitz, y otros, por hacerse con el control con los campos de petróleo de Oriente Medio. Ahora, su justificación en ese momento era, si controlamos todo esto, tenemos a China cogida por el cuello. Esto fue en los años 90, cuando la gente empezaba a ver a China como un posible competidor a la par y pensaba, bueno, ¿cómo la mantenemos a raya bajo el supuesto de que China es una especie de potencia agresiva empeñada en conquistar el mundo? Lo cual es un disparate. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto, pero aún así, ese era el pensamiento. Así que, si crees que eso es importante, y piensas que esta es una forma de frenar, o contener, o restringir a China, controlar el flujo de petróleo, es ahora muy importante. Los chinos no son tontos, y se dieron cuenta desde hace mucho tiempo de que esencialmente íbamos a avanzar por este camino. Así que, ¿qué hicieron? Comenzaron a construir esta iniciativa de la Franja y la Ruta, que es esencialmente una restauración no solo de la Ruta de la Seda, sino también una expansión de un sistema comercial terrestre a través de toda Eurasia. Acabamos de ver llegar el tren a Teherán desde China por los nuevos enlaces ferroviarios. Los rusos están muy interesados en construir líneas de ferrocarril, carreteras y redes de transporte hasta el Océano Índico a través de Irán, de vuelta hacia Rusia, Ucrania y hasta Europa. Hay dos formas de ver todo esto como estadounidense.
Puedes decir, bueno, esto es interesante, ¿cómo nos integramos en esto? ¿Cómo encajamos nosotros como estadounidenses, ya que somos una potencia marítima, en este contexto? We as Americans, we're a maritime power. Perhaps we should build fleets of fast ships. Quizás deberíamos construir flotas de barcos rápidos que puedan recoger material en la periferia euroasiática, transportarlo hasta la costa atlántica, cargarlo en nuestro propio ferrocarril rápido, llevarlo hasta el Pacífico y de nuevo ponerlo en barcos rápidos para cruzar el Pacífico. En otras palabras, ¿hay alguna manera de que podamos encajar en esto? Porque tenemos una gran ventaja, al menos la hemos tenido hasta ahora, un solo idioma, una sola ley, un solo pueblo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Mientras que los chinos, al desarrollar su iniciativa de la franja y la ruta, se enfrentan a una multiplicidad de pueblos, idiomas y leyes. Y por supuesto, todos a lo largo de la ruta quieren sacar provecho. Nosotros no tenemos ese problema en Estados Unidos, así que deberíamos vernos como poseedores de cierta ventaja competitiva. Pero no he visto ningún interés en eso. Yo mismo he intentado promover esa idea sin éxito. En cambio, veo mucho interés en encontrar formas de sabotear, destruir y socavar esta iniciativa de la franja y la ruta y el desarrollo de esta infraestructura comercial. Por lo tanto, volvemos al punto de partida, tomar el control de los campos de petróleo y gas de Oriente Medio. ¿Por qué no hacerlo simplemente y olvidarse de Irán? Bueno, Irán es probablemente el segundo, quizá incluso el primero, con las mayores reservas. Irán es el actor más importante, e Irán se ha negado a someterse. Y si no te sometes a la hegemonía israelí sobre la región, eres el enemigo, porque por definición, esa hegemonía se extiende a nosotros y a los intereses bancarios de los que he hablado en Londres y Nueva York. Bueno, si los combates ahora, por todas estas razones, apoderarse del petróleo, interrumpir parte de la conectividad entre Irán, los rusos y los chinos, volvieran a reanudarse, ¿cómo podrían Estados Unidos e Israel hacerlo de manera diferente? ¿Cuáles serían, supongo, las lecciones que sacarías de la guerra que acaba de terminar? Porque parece, para muchos, que Irán salió como ganador, en el sentido de que es mucho más fuerte de lo que la gente esperaba. Israel salió pareciendo mucho más débil de lo que los países esperaban, lo cual es algo muy peligroso para Israel, dado que es un país pequeño en esa región. Así que necesita tener, supongo, una disuasión suficiente. De alguna manera, disfrutaba de esa posición en la que todos temían la cúpula de hierro. Y si alguien intentaba ir contra Israel, sería destruido. Entonces, ¿cómo pueden darle la vuelta a la situación con Irán? Es posible simplemente hacer lo mismo otra vez con más misiles. Porque mencionaste a Larry Johnson y su evaluación sobre lo que fue destruido en Israel. Parece que gran parte de la capacidad industrial y militar también fue gravemente afectada. Así que no van a poder recuperar el poder de combate que tenían antes. Pero, ¿tienes alguna valoración sobre Irán frente a Israel en ese sentido? Si estarán mejor preparados en relación con esa conexión que acabas de mencionar con Rusia y China. ¿Están suministrando ahora a los iraníes o renovando o reconstruyendo sus capacidades de misiles? Me pregunto cómo sería la próxima ronda de la guerra. Bueno, los rusos y los chinos están involucrados en una especie de acuerdo de reparto de cargas con Irán. En otras palabras, ambos están apoyando a Irán, pero lo hacen de diferentes maneras. Cada uno suministra cosas distintas, capacidades diferentes. Los chinos acaban de anunciar que están enviando, o puede que ya hayan llegado, no lo sé, 40 nuevos cazas. Son los cazas de cuarta generación más modernos que tiene China, y supuestamente acabarán llegando a un total de 127. Ahora bien, el hecho de que lleguen no significa que todos los cazas vayan a ser extremadamente efectivos. Quiero decir, hay que entrenar a la gente, hay que mantenerlos, pero estoy seguro de que los chinos proporcionarán mucho apoyo en ese sentido.
The Russians, on the other hand, are very involved on the Los rusos, por otro lado, están muy involucrados en el lado de la defensa aérea integrada y también con los misiles, aunque la capacidad y la tecnología de producción de misiles autóctonos de Irán son excelentes. Creo que hay que fijarse en lo que está ocurriendo en la periferia. Hablamos de Azerbaiyán. También hay que observar a los turcos y a Siria. Y Siria es un fenómeno interesante porque ahora tenemos a un ex subjefe de Al-Qaeda y del ISIS dirigiendo el país. Y todo el mundo está muy contento con esto, ya sea en Arabia Saudí, Washington o Israel. No tiene mucho sentido para mí. Están asesinando a cristianos por todas partes. Pero de nuevo los israelíes acaban de destruir un pueblo en Cisjordania que era completamente cristiano. Quemaron todas las casas y están expulsando a la gente. burned all the homes down and are driving the people out. So it doesn't make any difference to them. Así que para ellos no supone ninguna diferencia. Pero Erdogan tiene otra cosa en su agenda que es un poco diferente. Le preocupa la aparición de un Estado kurdo. Y nosotros y los israelíes hemos apoyado eso. Los israelíes adoptan la postura de que si eres el enemigo de mi enemigo, entonces debes ser mi amigo. Por eso el Mossad ha estado activo con los kurdos durante muchos años, ayudándoles. Puede que ahora nosotros y los israelíes estemos dispuestos a traicionar a los kurdos para que Erdogan pueda cumplir su objetivo de aplastar cualquier estado emergente que pueda ser kurdo en la región, es decir, tanto en Siria como en el norte de Irak. Eso es un problema porque también apoyamos al PKK, que es una organización turca, algunos la llaman organización terrorista. Otros dicen que simplemente son kurdos, nacionalistas que quieren derrocar el régimen en Teherán. Y cualquiera que hable de derrocar al régimen en Teherán es automáticamente bienvenido en Washington, aunque estas personas fueran respaldadas por Saddam Hussein y nos costara tanto esfuerzo quitarlo del poder. Pero luego los mantuvimos en su lugar para usarlos en el futuro contra Irán. Supongo que lo que quiero decir es que aquí hay muchas piezas en movimiento. Y cuando escribí este artículo sobre la nueva guerra larga, mi propósito era intentar que la gente entendiera que esto puede sonar prometedor si eres el comandante de CENTCOM y piensas que este es tu camino hacia la grandeza como general al ayudar a orquestar todas estas piezas en movimiento. Puede que pienses que esto es maravilloso si estás en Tel Aviv, que esta es una forma de derribar a tu principal adversario y finalmente crear la región específica bajo tu control que deseas. Pero hay un problema con este tipo de cosas, y eso es lo que intenté señalar al final. Realmente no puedes controlar estas cosas. La diplomacia suele ser el resultado preferido porque, aunque puede que no consigas todo lo que quieres, puedes obtener algo que sea duradero y puedes construir sobre eso y evitar una guerra. Las guerras siempre son una apuesta. Desafortunadamente, parece que todos en Washington están comprometidos con apostar en lugar de optar por la diplomacia. Intenté decirle a la gente que en 1941, una de las últimas personas que fue llamada para informar a Adolf Hitler sobre el plan final para Barbarroja fue un general alemán llamado Ernst Köstring. Ernst Köstring había nacido en Moscú, su familia había vivido allí. Eran alemanes, por supuesto, y prusianos, pero habían vivido allí desde la época de Catalina la Grande. Así que él hablaba ruso con fluidez y conocía muy bien a los rusos. Durante la Primera Guerra Mundial, regresó a la Alemania imperial para servir en un regimiento de caballería prusiano, como lo había hecho su familia. Pero siempre fue alguien muy prorruso. Y por supuesto, como muchos alemanes, una vez que terminó esa guerra, una de las cosas que decían era, eso fue un error terrible. Nosotros y los rusos nunca deberíamos haber luchado. Así que se sentía muy incómodo con todo lo relacionado con Barbarroja. Y luego fue incorporado después del plan final que había sido desarrollado por Paulus, quien fue capturado en Stalingrado. Fue una catástrofe. Después de que ese plan fuera modificado y sus supuestos cambiados para hacerlo aceptable para Hitler, lo llamaron y le dijeron, «General, usted es el experto en Rusia del Estado Mayor.
¿cómo cree que responderá la gente en la Unión Soviética a medida que avancemos en su territorio? Él respondió, bueno, toda la gente de la periferia no es rusa. La mayoría de ellos no simpatiza con los rusos y probablemente recibirán bien a los alemanes. Así que su avance hasta las fronteras de Rusia probablemente será bastante rápido. Pero una vez que lleguen a Rusia, los rusos lucharán ferozmente. Defenderán cada metro cuadrado y la guerra se ralentizará y se volverá muy, muy peligrosa. Bueno, por supuesto, Hitler no estuvo de acuerdo con él porque los rusos habían actuado tan mal en 1939 contra los finlandeses. Así que dijo, muchas gracias. Fue educado, pero ahí terminó todo. Bueno, por supuesto sabemos que Kuchler tenía razón. Lo hemos visto de nuevo en Ucrania con los rusos. Y creo que estamos haciendo suposiciones igualmente erróneas sobre cualquier conflicto futuro con Irán, utilizando a los turcos como posibles agentes de destrucción contra Irán, o como posibles agentes de destrucción contra cualquiera que no nos guste en la región, o que no le guste a Israel. Y estamos asumiendo que las relaciones entre Israel y Turquía, mientras el señor Erdogan esté allí, serán maravillosas. Y estamos ignorando a Egipto, que es el estado árabe más grande y una potencia importante. Creo que eso es un error grave porque, aunque el señor Sisi ha sido, a ojos de su propio pueblo, un buen títere de Washington y Tel Aviv o Jerusalén, ahora es muy impopular. Hay millones de egipcios que no entienden por qué su gobierno, al igual que otros gobiernos árabes, no han hecho nada respecto a Gaza. Y eso nos lleva al tema final aquí. La gente sigue muriendo en grandes cantidades en Gaza. El resto del mundo es muy sensible a esto, especialmente el mundo musulmán. Nos odian por nuestro apoyo a Israel, por ayudarles a matar a estas personas, ya sea por inanición, bombardeos o lo que sea. Pero la mayoría de los estadounidenses ve muy poco de Gaza. La gente en Europa Occidental ve muy poco de Gaza. Perdemos de vista el hecho de que eso no es cierto para el resto del mundo. Y eso es un catalizador permanente para el conflicto. Y no estamos haciendo nada para solucionar eso, ni para ayudar, ni para afrontarlo. Ahora el presidente Trump de vez en cuando dice, bueno, me gustaría que eso terminara y quiero ayudar a esta gente. Pero el presidente Trump dice muchas cosas, pero al final, ¿qué ocurre? No mucho. Y de nuevo, volviendo al principio, mira nuestra situación financiera, mira nuestra posición de gasto. ¿Cuánto tiempo puede continuar todo esto? ¿Y durante cuánto tiempo? Hasta que algo se rompa. Sí, bueno, yo también tenía la impresión de que si hubiera otra ronda contra los iraníes, se consideraría más preferible utilizar también a intermediarios. Si no es Azerbaiyán, entonces ya sabes, Siria, por supuesto con Jolani en el poder, sería posible. Y ya sabes, podría tener éxito si logra agotar a los iraníes. Quiero decir, por un lado la guerra ahora sí les ha pasado factura en cuanto a la destrucción de mucho de su equipo militar y soldados, pero también los daños económicos podrían ser graves a largo plazo. Pero la gente suele olvidar que la guerra también ha unido más a los iraníes. Es decir, ahora hay más cohesión, más apoyo al gobierno. Así que esos sueños de cambio de régimen y de dividir el país, creo que han fracasado. Pero como dijiste, hay muchas variables que hay que tener en cuenta. Si involucras a todos estos otros actores, ahora ya los rusos y los chinos están empezando a implicarse en esta lucha. Mencionaste que hay diferentes países árabes y Turquía que podrían verse arrastrados. Y los recursos ilimitados de Estados Unidos tampoco son ya tan fiables. Como dije, si la economía empieza a tambalearse, y parece que ya está en problemas, parece una apuesta enorme involucrarse en esto. ¿Ves posible que esto siente las bases para algo que podría parecerse a una guerra mundial? ¿O crees que Trump y otras grandes potencias al menos serían cautelosos aquí? El presidente Trump es alguien que absolutamente no quiere una guerra.
Quiero decir, eso me quedó muy claro cuando trabajaba con él. Lo valoré mucho por esa razón. Sigo pensando que él se siente así. Solo hay que ver cómo intentó manejar estos ataques contra Irán. Primero, les llamamos, les decimos que vamos, ellos no nos disparan. Bombardeamos estos lugares que supuestamente están vacíos. No lo sabemos, pero tú sí, y yo no puedo saberlo con certeza. Pero desde luego parece que no había mucho allí. No hay la radiación que todos esperaban encontrar. Y al mismo tiempo, creo que quería poner fin a lo que consideraba la guerra. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, él puede declarar la victoria y decir, bueno, esto ya se ha acabado. Ya no hay peligro de ninguna capacidad nuclear. Ha desaparecido. Pero sabemos que eso no es realmente cierto. Y si eres iraní y tienes todos estos materiales nucleares y los tienes en otros lugares, la lección probable en este momento es construir un arma nuclear si quieres sobrevivir. Porque la lección es que, si renuncias a tus armas nucleares, acabas como Libia y Gaddafi en Libia. No creo que nadie tenga prisa por ponerse en la cola para ese resultado. Así que no podemos ver el futuro con claridad. No sabemos qué ocurrirá antes, si nuestra crisis financiera aquí nos golpeará, antes de tengamos la oportunidad de prolongar aún más esta locura. Tenemos a mucha gente en Washington que simplemente no puede dejar al resto del mundo en paz. Por otro lado, no hemos mencionado Irak. Irak está firmemente en el campo iraní, e Irak es un multiplicador de fuerza para Irán. No deberíamos perder eso de vista. Tienen aspiraciones, no sé cuáles son. Alguien me dijo que sienten firmemente que Kuwait es realmente su territorio y que deberían controlarlo. Hay muchas piezas en movimiento aquí y no veo cómo se pueden controlar todas. Además, asumimos que estos Emiratos y Arabia Saudí en ese sentido son lugares sólidos, inquebrantables. Bueno, supongo que mientras todos tengan mucho que comer, no tengan que trabajar mucho y todo esté pagado, sobrevivirán. Pero cualquier interrupción en eso podría significar el fin de esos lugares ficticios. Digo ficticios porque si vas al Golfo Pérsico y los visitas, rápidamente descubres lo que yo llamaría países de 10 kilómetros. Avanzas 10 kilómetros en el desierto, ¿y qué hay allí? Nada. Así que creo que estamos al borde, nos guste o no, de un cambio profundo. Y eso siempre es difícil de aceptar en Occidente. La gente siempre quiere creer que las cosas seguirán igual para siempre. Intentar decirles que ese para siempre está a punto de terminar y que todos vamos a experimentar un cambio profundo no es bien recibido. Creo que nos esperan muchos problemas aquí en Estados Unidos. No somos en absoluto la nación de 1990 o del 91, y eso hay que tenerlo en cuenta porque está relacionado con lo que llamamos cohesión social. Rusia ha resultado ser muy cohesionada, mucho más de lo que todos anticipaban. ¿Cuán cohesionados estamos nosotros? Realmente no se ha puesto a prueba. Ya veremos. ¿Y cuán cohesionada está Irán? Bueno, hasta ahora les ha ido razonablemente bien. Creo que la intervención azerbaiyana nos dirá algo más. Ya veremos. Pero de nuevo, volviendo a Rusia, ¿qué tolerará Rusia? Esto es el Cáucaso. Esto está justo en sus fronteras. Es importante lo que ocurra allí. No quieren ver a Irán fragmentarse y volverse caótico y anárquico. Eso es lo último que desean. Creo que esta es una condición humana, la suposición sobre el estado permanente del mundo temporal, o mejor dicho, del mundo actual. Pero no, somos iguales en Europa. Está cambiando rápidamente, pero la gente todavía cree que es como si estuviéramos en los años 90. Pero, Coronel McGregor, muchísimas gracias por su tiempo. Aprecio su perspectiva sobre este tema y recomendaría a cualquiera que lea también su artículo sobre la nueva guerra larga. Así que, gracias de nuevo. Sí, gracias, Glenn. Adiós.